Paz se reúne este martes para analizar la crisis social y política en Bolivia. En La Paz continúan los enfrentamientos entre seguidores y opositores al expresidente Evo Morales, quien partió hacia México después de que se viera forzado a renunciar a la presidencia. Un nuevo bombardeo israelí sobre el este de Gaza mató a un importante líder de la yihad islámica. Baha Abu el-Ata y su esposa murieron y 2 de sus hijos resultaron heridos. El ataque desencadenó una respuesta con cohetes sobre Tel Aviv. El primer ministro Benjamin Netanyahu dice que no está interesado en la escalada de tensiones, pero que hará todo lo necesario para protegerse. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio apertura oficial a la segunda versión del Foro Anual sobre la Paz en París. El evento reúne a 30 mandatarios y líderes mundiales para hablar de cambio climático, desigualdades, desinformación y cibercrimen. La creación del foro coincide con el aniversario del fin de la Gran Guerra. Actualizamos la información de América Latina y el mundo aquí en France 24. Bienvenidos nuevamente, yo soy Liliana Valencia. Hoy tendrá lugar en Washington una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para analizar la crisis en Bolivia. Esto tras la renuncia a la presidencia de Evo Morales, quien viajó a México, país que le concedió asilo y que ahora estudia la solicitud de otros políticos bolivianos. Mientras tanto, los militares siguen en las calles y permanece la incertidumbre sobre cuándo podrá comenzar la transición hacia un nuevo gobierno. Barricadas en las principales vías de La Paz, los choques se estallan en las calles de la ciudad boliviana. Un día después que el primer presidente indígena del país anunciara su renuncia tras 14 años, una dimisión que calificó de golpe de Estado. La Paz es una ciudad que vive en miedo y los seguidores de Morales y sus detractores se enfrentan. Para el hombre que perdió las elecciones el mes pasado, el sosiego no es una forma de actuar. Aquí no se ha producido ningún golpe de Estado, sino por el contrario, una legítima y masiva movilización ciudadana, una auténtica primavera boliviana. Mientras tanto, la mujer que podría ser la próxima presidenta interina hizo un llamado entre las lágrimas para pedir el cese de la violencia. Los congresistas que estaban empezando a discutir la renuncia de Morales y el proceso de escoger al presidente interino tuvieron que ser desalojados y se reunirán el martes. Entre tanta incertidumbre, lo único cierto es que Morales viajó a México, país que aceptó su petición de asilo. El expresidente así lo avisó en sus redes sociales. En un último mensaje dijo que volverá pronto, con más fuerza y energía. Más temprano hablamos con nuestra corresponsal en La Paz, Mary Vaca, quien nos habló sobre los enfrentamientos en las calles de las principales ciudades entre opositores y seguidores de Evo Morales. Evidentemente, las ciudades de Bolivia han vivido 2 noches de zozobra y de terror porque grupos vandálicos y además grupos que se oponen a la renuncia del expresidente Evo Morales han salido a las calles a atacar algunas viviendas, a quemar alguna propiedad pública, a destrozar lo que encontraban a su paso. Sin embargo, anoche, a pedido de la máxima autoridad de la Asamblea Legislativa, la senadora Yanine Áñez, el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, ha decidido sacar a las fuerzas del orden a la calle para poner calma y orden en la ciudad. No se han producido enfrentamientos, lo único que ha ocurrido es que las Fuerzas Armadas y la policía han salido en operaciones conjuntas para que estos grupos vayan replegándose poco a poco. A esta hora puedo informarles que La Paz ha amanecido con un poco más de calma y de alivio. De hecho, ya se nota la circulación de algunos vehículos, cosa que era imposible hasta anoche. Empieza una 4ª semana de movilizaciones en Chile con el anuncio de un gran paro nacional para este martes, a pesar de que el domingo el presidente Sebastián Piñera anunció que está dispuesto a concretar una nueva constitución para el país. Mientras tanto, organismos de derechos humanos denuncian la fuerte represión contra las manifestaciones. Informe David González. Esta vez fueron los profesores quienes salieron y llenaron las calles de Santiago de Chile. Se unen a las protestas que van para su 4ª semana. Y además nos sumamos ahora al movimiento social que está siendo levantado aquí en Chile a través de exigir una nueva constitución y que el actual presidente de la República ponga fin a las mutilaciones que están ocurriendo en las calles de nuestro país, a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes. Las manifestaciones siguen a pesar de que el presidente Sebastián Piñera propusiera reformas tributarias a los más ricos y la posibilidad de reformar la Constitución, además de permitir la entrada de la CIDH para evaluar la situación de derechos humanos tras los actos de represión que han dejado al menos 18 muertos y 197 heridos con lesiones oculares graves de 2.000 registrados, que acusan a la policía además de disparar balas de gomas a los manifestantes con ese fin.
Las protestas han sido multitudinarias y denuncian la inequidad y la privatización de servicios básicos que han encarecido el costo de vida del ciudadano promedio. El 10% de los más ricos de Chile tiene el 37% del total de la riqueza del país. La situación es tal que los músicos de la Filarmónica también se sumaron a las manifestaciones. Tocan una canción emblema de Víctor Jara, un artista asesinado durante la dictadura de Pinochet. Una canción que se volvió el símbolo de las manifestaciones, que tienen como lema Chile despertó. 17 años después, los despojos mortales de 78 personas llegaron a la población de Bojayá, en el norte del Pacífico colombiano, donde finalmente serán veladas y enterradas. Estas personas fueron víctimas de una masacre perpetrada por la antigua guerrilla de la FARC el 2 de mayo de 2002. El próximo domingo 17 de noviembre será el velorio y al día siguiente se realizará el sepelio. Durante las siguientes 9 noches la comunidad continuará velando y elevando cánticos tradicionales para despedir a los muertos, conocidos como alabados. Los restos estuvieron en una fosa común hasta mayo del año 2017. Posteriormente fueron exhumados e identificados. Israel llevó a cabo un bombardeo selectivo la madrugada de este martes en Gaza contra el líder del brazo armado del grupo palestino Yihad Islámica. Baha Abu al-Elatat fue quien falleció en los hechos. El bombardeo aéreo orquestado por las fuerzas israelíes desembocó en un aluvión de ataques con cohetes desde Gaza, donde se realiza el funeral del líder de la organización apoyada por Irán. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dice que no está interesado en la escalada de tensiones, pero que hará todo lo posible para protegerse. Marina Sardiña nos cuenta más. Estos son los restos de la vivienda familiar del comandante del grupo Yihad Islámica, en el este de Gaza, tras el ataque selectivo orquestado por Israel, que acabó con la vida de Baha Abu el-Ata y su esposa e hirió a sus 2 hijos. El ejército israelí acusó al líder del brazo armado, denominado Batallones de Al-Quds, de ser el autor intelectual de los recientes ataques con cohetes contra la población y soldados israelíes. Vi a 2 personas muertas con mis propios ojos. Hay una gran pérdida material de automóviles y casas. La explosión fue grande. No es aceptable golpear un área civil tan grande. Cientos de seguidores marcharon en señal de duelo por las calles de Gaza, territorio gobernado por el movimiento Hamas, durante el funeral del comandante de 42 años. El ataque, que dañó una escuela cercana de Aknur, abre la puerta a una grave escalada de tensión militar entre Israel y los grupos palestinos en Gaza. El grupo islamista palestino amenazó a Israel por haber cruzado una línea roja y declaró el estado de emergencia. Tenemos que vengarnos y lanzar cohetes, todos los cohetes de los batallones de Al-Quds, que no dejen una sola protuberancia o incluso un solo edificio en pie. Varias carreteras, así como escuelas y comercios, permanecen cerrados en los alrededores de Gaza, y el ejército israelí ha bloqueado el ingreso a la franja, tras reportar más de 50 cohetes disparados desde Gaza durante la mañana del martes. El ministro israelí Benjamín Netanyahu compadeció en el cuartel general militar, avisando de que Israel no está interesado en la escalada, pero que hará todo lo necesario para protegerse. Esto podría llevar tiempo. Lo que se necesita es resistencia y calma, dijo el mandatario israelí. Vamos ahora con noticias de Europa, porque el presidente francés Emmanuel Macron, quien realizó la apertura oficial ante 30 mandatarios y jefes de Estado del Foro por la Paz en París, y quienes se reúnen para hablar de cambio climático, desigualdades y desinformación, entre otros temas. Este foro fue creado por Macron en 2018 para conmemorar los 100 años del fin de la Gran Guerra, y el objetivo es construir un nuevo legado de paz para las nuevas generaciones. Nuestra periodista Erika Olavarría se encuentra justamente en París y más temprano conversamos con ella sobre lo que se destaca del discurso de inauguración del presidente francés en la apertura del foro. Este es un foro que el presidente Emmanuel Macron se inventó, por decirlo de una manera, como una alternativa al Foro Económico de Davos o a la Cumbre de Seguridad de Múnich, un foro en que se juntan los estados con las organizaciones de la sociedad civil. El año pasado fue la primera edición en gran pompa, 70 jefes de Estado, Vladimir Putin, Angela Merkel aquí para lanzar esta iniciativa. Este año hay menos jefes de Estado, hay 30, por lo tanto justamente el llamado del presidente Emmanuel Macron fue a no acostumbrarse, y alertó de que nuestro sistema político, económico, mundial está en
crisis, una crisis, dijo, sin precedentes, una crisis endógena que hay que trabajar justamente para él con el multilateralismo en contraposición al unilateralismo de China y de Estados Unidos, que por cierto vuelve a ser el gran ausente. El año pasado el presidente Donald Trump no estuvo aquí y este año no hay representación de Estados Unidos. Él dijo, nos comprometemos a que el próximo año haya representación. Emergencia en el este de Australia. Los incendios forestales que afectan la zona hace una semana se acercan a Sydney, una de las ciudades más grandes de la nación. El lunes las autoridades de Nueva Gales del Sur, estado al que pertenece Sydney, declararon el estado de emergencia, mientras las condiciones climáticas dificultan la extinción de los focos de fuego. Hasta el momento, al menos 3 personas han muerto y 100 han resultado heridas. Una emergencia en el este de Australia que aún está lejos de acabar. El primer ministro del país, Scott Morrison, advirtió que todavía no es previsible extinguir los incendios forestales que azotan el este del país, por lo que pidió a los residentes seguir vigilantes. Todavía estamos muy lejos de quedar fuera de peligro en este caso, y el frente de fuego que se extiende desde la costa de Nueva Gales del Sur repercutirá en las áreas que hoy han sido consideradas catastróficas. El aumento de la temperatura, el ambiente seco y los fuertes vientos complican la extinción del fuego. Los bomberos informaron este martes que más de la mitad de los focos de llamas que permanecen activos están fuera de control. Actualmente tenemos 71 incendios, 40 de ellos no están contenidos, 8 están en alerta de emergencia. Hay uno más que se producirá mientras hablamos y otros 10 que están en vigilancia. Miles de personas abandonaron sus hogares en las últimas horas ante la intensidad del fuego. Los incendios forestales son una amenaza común en el verano australiano, pero la ferocidad este año ha sorprendido a muchos. Los bomberos confirman que las llamas han sido causadas por condiciones extremas después de 3 años de sequía en partes de Nueva Gales del Sur y Queensland, los estados más afectados. Hoy se registran nuevas protestas en Hong Kong después de que ayer un joven fuera herido de bala en el abdomen por parte de un oficial de la policía y otro manifestante fuera rociado con líquido inflamable y prendido en fuego. Los jóvenes salieron a las calles nuevamente denunciando violencia y represión por parte de las autoridades. Entre tanto, la jefe del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, se pronunció asegurando que quienes bloquean las vías y se toman las calles son egoístas con el resto de la población de la ciudad. La acción de bloquear el tráfico ha traído muchos inconvenientes a las personas que van al trabajo y a la escuela. El plan de los manifestantes para paralizar Hong Kong y evitar que la gente vaya al trabajo y a la escuela fue extremadamente egoísta. Y en las calles de la capital iraquí continúan las protestas en contra del gobierno y los intensos enfrentamientos entre ciudadanos y efectivos de la policía. La cifra de muertos ya alcanza los 300 y la de heridos supera los 8.000. Nuestra enviada especial a Bagdad, Catalina Gómez, nos envió previamente un informe desde los alrededores de la Plaza Tahrir, que nuevamente se llena de personas que presionan al gobierno para que renuncie y promueva los cambios que pide la comunidad. Después de varios días de incertidumbre en esta plazoleta de Tahrir sobre lo que iba a suceder con estas protestas, después de que las fuerzas de seguridad avanzaran para retomar las calles que habían tomado los manifestantes, hoy la gente ha vuelto a salir en masa a la calle después de que hablara el gran ayatolá chiita Ali Sistani. Este no es el primer discurso de Sistani. Ha estado apoyando a los que protestan desde el primer día, el 1 de octubre, y el gobierno ha tenido muchas oportunidades de actuar en contra de la corrupción, pero ellos no escuchan. Las peticiones de la mayoría de esta gente que viene a Tahrir, pero especialmente los jóvenes, que son la mayoría, dicen que lo que están buscando es un cambio en el gobierno, en toda la estructura. Hablan de un primer ministro, un presidente elegido por voto popular y no esa figura tripartita por sectas que existe actualmente. También buscan mayores oportunidades de empleo, mejor sistema de salud, pero lo primero que piden es que renuncie el gobierno. Y finalizamos con imágenes que nos llegan desde Sudán del Sur, donde se están construyendo nuevas aulas de clase para que las niñas asistan a la escuela.
La iniciativa intenta promover la escolarización de más niñas en la ciudad de Rumbek y cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas. El objetivo principal es combatir el matrimonio infantil en un país donde más del 50% de las niñas resultan casadas antes de los 18 años. Así finalizamos en Plus 24. Sigan con más en plus24.com.